Ah, vale, aquí. Vale, perdonad, ya está grabando. Para todos los problemas técnicos suele pasar estas cosas. Siempre pasa esto. Sí, y ahora ya sí que podemos empezar a compartir pantalla. ¿Cuál era? Bueno, esta es el modo presentación y tiramos una diapositiva para atrás y ya está. Vale. Para atrás. Vale. Vale. Vamos si quieres. Sí, ya voy llamando y está. Vale, perfecto. Bueno, solucionados los problemas técnicos, empezamos. Buenas tardes a todos. Y bueno, muchas gracias muchas gracias primero por la invitación y segundo, muchas gracias a todas que estáis aquí por esta fantástica, una sala llena, es fantástico. O sea que muchas gracias a todos. Yo empiezo. Yo creo que creo que voy a tardar menos de 25 minutos, así, digamos, ganamos tiempo con todas las dificultades técnicas. Dejadme empezar con una obviedad, ¿no? Estamos en estado de emergencia. De hecho, estamos en estado de doble emergencia climática y emergencia de pérdida de biodiversidad. Y a ver cómo vamos pasando. ¿Puedo pasar con el teclado? Sí, creo que sí, ¿no? No, espera. Pues si no, baja aquí que podías... Sí, no, si no bajo. A ver si sale ahora. Ah, es que casi no se ve. Vale, ahí está. Bueno, pues como decía, estamos en estado de doble emergencia, pero de todas maneras, como ya todas sabéis, las recetas están muy claras. Lo que tenemos que hacer es fácil, tenemos que dejar de consumir combustibles fósiles y tenemos que almacenar todo ese carbono de más que hemos soltado a la atmósfera lo antes posible. Y evidentemente todo esto no se puede hacer sin decrecimiento, con lo cual, como antes se decía, rewilding y decrecimiento son dos caras de la misma moneda. Y todo esto tenemos que hacerlo de una forma justa y solidaria con toda la gente que vive en este mundo. Con lo cual, parece fácil, dicho así parece muy fácil, pero no es tan fácil. En todo caso, yo lo que quiero hablar hoy muy brevemente es sobre el rewilding, porque pensamos, en Rewilding Europe, pensamos que el rewilding puede ser una estrategia que puede ayudar a solventar lo máximo posible estas dos crisis, esta doble crisis que tenemos sobre nuestras cabezas. Yo no soy filósofo, soy lo que llaman los ingleses, los anglosajones, un practitioner. Yo me dedico a hacer actuaciones de rewilding. En Rewilding Europe trabajamos, ahora lo veréis, en varios países europeos. Y creo que como primera charla lo más interesante quizá sea explicar unas generalidades sobre qué es el rewilding, quizá qué es lo que lo diferencia de la conservación de la naturaleza típica que todos conocéis y algunos ejemplos de lo que hacemos, porque pienso que eso puede ser útil para el debate. Simplemente esto. Y lo voy a poner en contexto europeo porque nosotros trabajamos a nivel europeo. Después supongo que también bajaremos a hablar de contexto español, pero yo creo que ponerlo en contexto europeo ayuda a poner las bases, ¿no? Lo primero que tengo que decir es que en Europa tenemos unos paisajes muy degradados y como podéis ver en este mapa del estado de integridad ecológica de Europa, hay grandes zonas europeas donde realmente la naturaleza casi no existe o está muy degradada. Con lo cual es una cosa que hay que tener en cuenta y la conservación como la venimos haciendo hasta ahora no va a ser suficiente para revertir este proceso. Es decir, podremos aguantar lo que tenemos, pero no podremos restaurar Europa con la conservación que se está haciendo actualmente. Por otra parte, tenemos una cosa buena y una cosa mala. Empiezo por la cosa buena. La cosa buena es que tenemos la red de áreas protegidas más grande del mundo. Se llama Red Natura 2000, cubre casi el 20% de Europa y es una pieza importantísima en la conservación de nuestros espacios. Pero por otra parte, quizá la cosa no tan buena es que en Europa estamos acostumbrados a lo que llaman los ingleses micromanagement, ¿no? Es decir, gestionamos las zonas naturales de una manera muy intensiva. Yo diría que incluso una cosa interesante es que Europa es seguramente el único continente donde para hacer conservación se utiliza la agricultura. Si te vas a África o te vas a Australia, no se concibe, digamos, que para conservar cierta especie tengas que plantar trigo. En cambio, en Europa eso es normal, digamos. La conservación que tenemos es una conservación muy basada quizá por la historia, muy basada en mantener unas prácticas tradicionales que mantienen la biodiversidad, porque la han mantenido durante siglos o durante milenios. Eso por una parte. Y por otra parte, también lo que nos damos cuenta es que, claro, si tú tienes este tipo de gestión tan intensiva, tan de micromanagement, esto cuesta un montón de dinero. Entonces, mantener la Red Natura 2000 realmente
básicamente hay unos estudios que dicen que de entre el 9 y el 19% de las necesidades de financiación de la Red Natura 2000 se pueden cubrir. El resto no se cubre porque es carísimo gestionar los parques naturales y las reservas si lo hacemos de esta manera. Otro ingrediente para entender por qué el rewilding puede ser un buen uso del territorio para conservar la naturaleza es, como sabéis, la despoblación. La despoblación en Europa es muy importante. Ya desde el 2020, ya el 80% de los europeos viven en ciudades y sobre todo hay una gran parte de Europa que se calculan más o menos en unos 300.000 kilómetros cuadrados, que sería la superficie de Polonia, que se está abandonando más o menos entre el 2000 y el 2030. La superficie de Polonia en Europa se abandona como tierras de cultivo o como tierras ganaderas, y eso pasa porque, por muchos motivos, la gente no quiere vivir en el campo, la gente se va a las ciudades y la economía tradicional no funciona. Se ha intentado todo, porque sabéis que por ejemplo, en España, desde el año 86, que España entró en la Unión Europea, ha habido billones de euros se han gastado en subvencionar agricultura en zonas marginales y aún así la gente sigue marchando. Y como podéis ver en este mapa, todas esas zonas verdes que veis en este mapa son zonas que eran agrícolas y ya no lo son zonas abandonadas. Lo curioso de este mapa, por ejemplo, es que podemos pensar que pues, en España hay una España vacía y Portugal, pero mirad, por ejemplo, Alemania. En Alemania, una gran parte de Alemania se está abandonando las prácticas agrícolas y eso parece como sorprendente, ¿no? Tenemos idea de Alemania, todo lleno de campos y autopistas, pero ahí están los datos, ¿no? Con lo cual, yo creo que eso es una cosa importante a tener en cuenta cuando hablamos de rewilding. Con lo cual, tenemos una superficie en Europa muy grande donde los pueblos abandonan, las tierras abandonan. Yo siempre digo, como trabajo en muchos países europeos, siempre digo que sí, hay una España vaciada de la cual aquí todos hemos oído hablar, pero hay una Rumanía vaciada, hay una Bulgaria vaciada, eso es un problema general de Europa, ¿no? Cuando esto pasa, vamos a admitir a Germán, un momento. Cuando esto pasa, evidentemente lo que tenemos pues, son pueblos abandonados, patrimonio cultural que se pierde, formas sociales que se pierden, es decir, es una gran desgracia. Y además lo que tenemos son paisajes pues como este, ¿no? Es decir, los campos se abandonan, los árboles crecen, los arbustos crecen, y esto es lo que técnicamente llamamos rewilding pasivo, ¿no? Es decir, si tú no haces nada, la naturaleza que funciona 24/7, ¿no? Siempre está funcionando, 7 días a la semana, pues la naturaleza toma el control y vuelve a salir. Pero este tipo de rewilding pasivo tiene un problema, y es que no están todas las piezas en el ecosistema, con lo cual tenemos unos sistemas que no están en equilibrio, y normalmente, por lo menos en nuestras zonas mediterráneas que conocemos bien, este tipo de abandono acaba así, acaba en incendio forestal. Y por ejemplo, todo el carbono que se había acumulado, pues lo volvemos a devolver a la atmósfera, toda aquella biodiversidad que se había sentado en estas zonas se vuelve a perder. Entonces, y vamos a admitir a Yolanda. Yo voy admitiendo. Entonces, esta, digamos, sería una de la diagnosis de la situación. Y entonces proponemos hacer rewilding. Muy bien, vale, pero rewilding, ¿en qué se diferencia el rewilding de la conservación de la naturaleza que llevamos décadas haciendo, ¿no? Y de hecho, muchas de las técnicas de rewilding hace mucho tiempo que se llevan a cabo, no es ninguna novedad, ¿no? Quizás las novedades serían, primero, que es un sistema de conservación de la naturaleza o una opción positiva. Es decir, es muy importante denunciar que toda la naturaleza que estamos perdiendo, pero también vale la pena aplicar una nueva narrativa positiva de que podemos restaurar los ecosistemas, porque en realidad tenemos muchísimo espacio, por ejemplo en Europa, para restaurar la naturaleza. Después también otra cosa importante es que, a diferencia de conservar especie por especie, y vamos a conservar la libélula rosa, el escarabajo no sé qué, o el águila imperial, aquí decimos, bueno, podemos conservar la biodiversidad si mantenemos los procesos naturales. A gran escala, en zonas grandes, eso da resiliencia y puede dar biodiversidad. Y no sabemos exactamente si habrá 45 o 50 parejas de esta especie, pero sabemos que más o menos lo podemos mantener casi todo. Otra diferencia es que, porque es una pregunta típica que nos hacen a la gente que hacemos rewilding, decir, vale, vosotros entonces eso del rewilding,
¿Qué es? ¿Volver al 1950, volver a 1500 o volver a 5000 años atrás? Y la respuesta es siempre que nosotros miramos atrás para entender cómo funcionan los ecosistemas y para saber la historia del lugar, pero el rewilding está orientado al futuro, entre otras cosas porque no tiene sentido pensar en lo que pasaba en 1500, primero porque la sociedad es diferente, pero es que además encima tenemos el cambio climático, con lo cual esos ecosistemas que nosotros queremos recrear no van a ser posibles porque las condiciones son diferentes, con lo cual miramos hacia atrás para aprender, pero el rewilding mira hacia el futuro, es una opción de futuro. Después también que lo que busca es reconectar a la gente, que casi todos, como decía antes, 80% de personas que somos urbanos, reconectarlos con la naturaleza salvaje, buscando la coexistencia, buscando esa conexión entre la gente de la ciudad y la naturaleza. Si no conseguimos que la gente de la ciudad, que son el 80%, entienda que la naturaleza es muy importante, esta gente, 80%, con sus votos, van a hacer que la naturaleza vaya peor, porque si no interesa, ¿para qué vamos a gastar dinero en eso? ¿No? Con lo cual, la reconexión de los ciudadanos con la naturaleza es importante. Algunas cositas más. Como decía antes, el rewilding, y en eso nosotros hemos hecho pruebas durante los últimos años, sale mucho más a cuenta, comparado con el micromanejo que decía antes de muchas zonas naturales, en reservas naturales, etc. Después, el rewilding lo que puede conseguir es capturar mucho más carbono. Además, ahora hay todos unos estudios que demuestran cómo ecosistemas, aunque estén bien conservados, en cuando tú recuperas y traes de vuelta las grandes especies, las especies clave, como grandes herbívoros, carroñeros, etcétera, estos ecosistemas, estos paisajes acumulan mucho más carbono, con lo cual, si vamos a mantener una parte de la Tierra, espero que el 30% para 2030 y media Tierra para 2050, si la vamos a dejar a la naturaleza, tiene que ser a una naturaleza llena de animales, porque es la manera de tener más biodiversidad y acumular más carbono, ¿no? Y después, por último, que creo que eso es muy importante, hemos tenido una gran discusión esta tarde, es que el rewilding, y esa por lo menos es mi opinión, es progresiva y lo podemos ver como una especie de grado, de escala. Es decir, si pensamos en una escala de 0 al 10, quizá Rewilding Europe, nosotros estamos trabajando en grandes espacios naturales que llevamos del 7 al 9. Pero si tú trabajas en las ciudades, igual vas a trabajar en un parque urbano donde lo vas a llevar del 1 al 3. ¿O por qué no podemos trabajar en nuestros jardines y llevarlo de un 0, que son ese césped sin un solo animal lleno de pesticidas, lo llevamos a un prado precioso lleno de flores y mariposas? Pues quizá lo habremos llevado a 0 al 2. Entonces, para mí, personalmente, y había diferentes opiniones esta tarde, pero para mí todo eso es rewilding, porque al final lo que queremos es tener un mundo más salvaje, unas zonas más salvajes, una vida más salvaje. En Rewilding Europe, déjame ir aquí. En Rewilding Europe somos una fundación, su oficina central está en Holanda, trabajamos en todas estas zonas y a nosotros lo que nos interesa a nosotros es demostrar, es decir, no somos una asociación para hacer lobby o para hacer política en Europa o en Bruselas. Nosotros lo que intentamos es demostrar que el rewilding es un uso del territorio que puede ser interesante desde el punto de vista ambiental, contra el cambio climático e incluso económico y socioeconómico, y eso lo queremos demostrar en diferentes zonas que tienen diferentes ámbitos ecológicos, pero también sociales y políticos. Y por eso estamos en todas estas zonas, ¿no? De momento trabajamos en 10 zonas, esperamos llegar a 15 en los próximos años y como podéis ver, pues hay sitios pues desde Laponia en el norte hasta Portugal, pasando por Bulgaria y Rumanía, es decir, sitios donde el 100% de la propiedad es privada, sitios donde todo es del Estado, porque son países excomunistas, sitios de montaña, sitios de llanura, sitios con humedales, etcétera, ¿no? En todos estos contextos, para poder aprender, siempre en grandes zonas, intentamos trabajar en zonas grandes de más de 100.000 hectáreas, lo cual no quiere decir que trabajemos en todo el territorio al mismo tiempo, sino que lo que hacemos es hacer proyectos piloto en diferentes sitios del paisaje y nos focalizamos en temas específicos, lo que nosotros llamamos rewilding models,
y para poder probar cosas diferentes, ¿no? Entonces tenemos un rewilding forest, ¿no? En el cual intentamos gestiones forestales diferentes que estén más cerca del rewilding, o por ejemplo trabajamos con alquilando concesiones de caza para no cazar, por ejemplo, es decir, sistemas innovadores donde podamos demostrar que el rewilding es una cosa que funciona, porque al final el objetivo final es que cuando esto funcione y la gente vea que funcione, muchos otros lo vayan a replicar. Porque al final nosotros no somos los que vamos a hacer rewilding. Quien va a hacer rewilding es toda la gente, todas las asociaciones, todas las administraciones que repliquen este tipo de iniciativas. Y sobre todo trabajando con la gente local. Lo que no he dicho es que, aunque la oficina está en Holanda no hacemos nada. En cada zona hay un equipo local que es quien ejecuta los programas y las actuaciones, ¿no? Y entonces son esos equipos locales que trabajan con las comunidades locales los que ejecutan las acciones. De esta manera, la manera que tenemos nosotros de trabajar es que si conseguimos primero ver que estos problemas que he explicado al principio con estos mapas tan preocupantes lo convertimos en una oportunidad de futuro, estos pilotos los convertimos en cosas que se pueden replicar y de esta manera las comunidades locales y después también los gobiernos pueden ver cómo este tipo de iniciativas pueden ser buenas, puede ser lo que llaman ahora nature positive, digamos que no solo son neutras, sino que aportan un valor añadido a la naturaleza y que pueden ayudar a hacernos más resilientes respecto al cambio climático y a mejorar las economías locales. Y para acabar, os quería poner 3 ejemplos, ¿no? Porque todo esto puede parecer muy abstracto. Entonces, quiero explicaros en unas pinceladas pues, actuaciones que hacemos en diferentes sitios, ¿no? Por ejemplo, este es en los Apeninos Centrales, en Italia. Allí lo que hay es un sistema de parques nacionales muy grande y bien conservado y que funciona muy bien. En Abruzzo, en Mayela, son parques muy grandes, en total son casi 300.000 hectáreas, pero no están conectados, con lo cual las poblaciones de los grandes animales, por ejemplo, el emblema siempre es el oso pardo marsicano, estos animales no pueden expandirse porque tienen ahí unas barreras y curiosamente estas barreras no son barreras físicas, no es que haya una autopista y tenemos que fabricar un green bridge de estos, ¿no? un puente para que pasen los animales, son lo que nosotros llamamos corredores de coexistencia, es decir, donde la gente entienda que puede vivir con la naturaleza salvaje, que puede vivir con los animales y que no hay ningún problema y que puede vivir con ellos y estos animales pueden pasar por ese territorio, que es una cosa muy europea. También hoy estábamos discutiendo cómo el modelo norteamericano es más de grandes parques nacionales, pero fuera del parque nacional no puede haber nada. Si hay un lobo le pega un tiro. En cambio, el sistema europeo es que tenemos más tolerancia con la fauna y podemos tener fauna en sitios que no están estrictamente protegidos, pero la fauna se puede mover, ¿no? Y ahí lo que hacemos además para conseguir eso, lo que hay que hacer es reducir el conflicto y crear expectativas económicas. Y eso se puede hacer con sistemas de ayudas a emprendedores y fomentando, digamos, la reducción de conflictos. Entonces, cosas que hacemos. También he puesto fotografías de gente haciendo cosas porque también la típica idea es que el rewilding es no hacer nada, ¿no? El rewilding pasivo, pero el rewilding normal es hacer muchas cosas, sobre todo tienes que hacer intervenciones al principio para después dejar que la naturaleza siga su curso, pero al principio hay que hacer, ¿no? Y por ejemplo, pues con voluntarios, aquí veis cómo están quitando alambre de espino abandonado por la ganadería extensiva durante décadas, podéis ver cómo ponemos pastores eléctricos alrededor de las colmenas, porque el principal conflicto es que el oso va a las colmenas y se las carga, y los vecinos se enfadan. Cómo fomentamos el turismo de observación de la naturaleza, un sitio a 2 horas de Roma donde puedes ver osos y lobos, es magnífico, y todo eso con las comunidades creando estas Bear Smart Communities, que son las comunidades locales hacen alianzas para hacer del oso, un poco lo que ha pasado en Somiedo, hacer del oso un aliado para el desarrollo socioeconómico. Otro ejemplo completamente diferente sería donde trabajamos desde ya hace 8 o 9 años, que es el delta del Danubio. El 80% más o menos está en Rumanía y después tiene una parte en Ucrania y una parte en Moldavia. Y allí lo que hacemos es restauración ecológica a gran escala, tanto de los humedales como de las estepas que todavía quedan, a través de la recuperación de esas especies clave, que son las que le dan esa importancia, son esas piezas clave que necesitamos para que esos ecosistemas sean resilientes. Y después, pues como decía antes, para no repetirme, todo eso en todas las zonas
hay un plano económico, es decir, cómo mejoramos la vida de la gente que vive allí, porque mucha gente no ha querido irse. Y hay incluso gente que vive en la ciudad, gente joven que vive en la ciudad, que lo que quiere es volver a estas zonas, pero no para hacerlo, no para hacer lo que hacían sus abuelos, sino para hacer cosas nuevas, relacionadas, cosas mucho más interesantes y mucho más modernas, relacionadas con el turismo, los productos naturales, etcétera, etcétera, el teletrabajo, cualquier otra cosa, ¿no? O la restauración. Y hay muchos puestos de trabajo que se pueden crear con la restauración ecológica. Con lo cual, unos ejemplos, por ejemplo, aquí en el delta del Danubio, lo que estamos haciendo es quitar esos diques que se pusieron en la época comunista y que lo que hacían era separar los sistemas de humedales con el río Danubio, pues los estamos quitando para que, como dicen allí en Ucrania, los humedales puedan volver a respirar. Con la diferencia del nivel del Danubio, con las avenidas del Danubio, el agua puede entrar y salir y se conviertan en sistemas mucho más dinámicos, y trayendo esas especies clave que en casi todos los ecosistemas se trata de los grandes herbívoros. Cuando faltan los grandes herbívoros es quizá de las primeras piezas que tenemos que recuperar. Y lo estamos haciendo con caballos que viven en régimen salvaje en las islas del delta del Danubio, el búfalo acuático, que legalmente es un animal doméstico, pero lo estamos reasalvajando, silvestrando, bueno, como queráis decirle, y allí ya los tenemos salvajes en el territorio, y después también pues gamos y ciervos, ¿no? Y después en las pocas zonas de estepa que quedan en la región del delta del Danubio, sabéis que en la zona de Ucrania casi todo se ha transformado en campos de cultivo porque son tierras muy fértiles, pero quedan las tierras más marginales, todavía quedan algunas zonas de estepa, y allí estamos recuperando la fauna que vivió en esas zonas, como el kulan, las marmotas, las marmotas, el hámster que está aquí escondido, y también investigamos cómo este cambio, cómo esta mejora de las estepas está revirtiendo en una acumulación mayor de carbono en el suelo, con lo cual incluso cómo podemos demostrar que, sobre todo en las zonas marginales, en las zonas que no producen tantas toneladas de trigo o de girasol por hectárea, seguramente es más económicamente viable almacenar carbono y producir naturaleza que producir trigo. Y me voy a la última zona, que es estas montañas que están en Bulgaria, en la frontera con Grecia, se llaman las montañas Rodopes. Esta es una zona también de abandono, es la región más pobre de la Unión Europea, una zona con mucho abandono, con una minoría, bueno, una mayoría turca en muchas de las zonas, y con unas dinámicas culturales fantásticas, pero con un gran abandono rural. Y allí lo que estamos haciendo es restaurar básicamente las cadenas tróficas, es decir, restauramos los herbívoros, los carnívoros están más o menos presentes ya, hay una población de lobos, y restaurar los carroñeros, ¿no? Si imagináis la pirámide trófica, pues lo primero es restaurar las poblaciones de herbívoros, sobre todo ungulados, para dar comida al lobo. Si los lobos tienen más presas, van a atacar menos a los rebaños, con lo cual el conflicto con los ganaderos va a reducirse. Y si tienes todas estas presas del lobo que quedan muertas en el campo, los carroñeros van a tener comida y vas a poder restaurar estas dinámicas. Y al mismo tiempo, pues como decía, ¿no? Es decir, todo esto es la excusa para crear un nuevo producto turístico donde la gente puede visitar estos sitios fantásticos, que son fantásticos porque tienen una dicotomía, ¿no? Que tienen una unión del patrimonio natural con el patrimonio cultural, que es súper rico, ¿no? Y aquí, pues, un poco lo mismo, estamos reintroduciendo gamos y ciervos. Por ejemplo, estas reintroducciones de fauna las estamos haciendo con los cazadores, lo cual muchas veces parece un contrasentido, pero yo siempre digo, con el cazador de ese pueblo con el cual estamos trabajando, hay un momento del camino en el que vamos de la mano, porque él quiere más ciervos y yo también quiero más ciervos. Cuando haya muchos ciervos, va a haber un momento en que él quiere pegarle un tiro a unos cuantos y yo quiero hacer unas fotos a unos cuantos. ¿Qué vamos a hacer? Pues no sé, ya nos pondremos de acuerdo, pero lo que es importante es trabajar con la gente que tienes en el territorio, porque si no, seguramente no llegarías a ningún sitio. Y estamos reintroduciendo los carroñeros que desaparecieron porque se extinguieron, en este caso es el buitre negro, como veis aquí, y lo mismo fomentando productos de observación de fauna, productos naturales, etcétera, ¿no? Creo que estoy a punto de acabar, entonces, nada, una anécdota súper rápida, ¿voy bien? Sí, sí, no. Tengo un amigo que es
un fotógrafo sueco que es muy divertido y me dice, mira, se dedica a hacer reportajes para National Geographic y dice, bueno, cuando vas a Estados Unidos, por la mañana vas a un parque nacional súper guapo, haces fotos de todo lleno de fauna, fantástico, y cuando acabas tu jornada de fotografía, bajas al bar de pueblo donde te tomas una hamburguesa y una Coca-Cola, una cerveza, y entonces ya al día siguiente conduces 1000 kilómetros, vas a otro parque nacional magnífico, y cuando bajas al pueblo te vas a comer otra hamburguesa y otra Coca-Cola. Si haces eso mismo en Europa, en esos 1000 kilómetros, seguramente has pasado por 4 gastronomías, 3 religiones, 5 espacios, 5 lenguas diferentes. Es decir, que en Europa tenemos una diversidad, un patrimonio cultural, que si lo unimos a este patrimonio natural regenerado, restaurado, reasalvajado, tenemos una cosa que no existe en ningún sitio del mundo. Naturaleza salvaje, puedes ir a Kenia a verla, pero naturaleza combinada con cultura, eso es una cosa que seguramente en Europa somos una gran potencia, ¿no? Para acabar ya, este tipo de impactos en el ecosistema, lo que intentamos hacer, este tipo de rewilding, es lento. Nosotros siempre decimos que no hacemos proyectos. Proyecto es una cosa que dura 4 años, llegas a un sitio, haces lo que tienes que hacer y te vas. Nosotros siempre decimos que lo que hacemos son iniciativas para quedarnos por lo menos 20 años. El rewilding es una cosa que es lenta e intentamos medir los resultados, pero dependen de muchos factores, ¿no? Entonces, en esta gráfica hemos intentado medir nuestras actuaciones en general puestas en esta base de integridad ecológica y hemos visto que en algunas zonas hemos mejorado, pero en algunas, por ejemplo, las montañas Ródope, hemos empeorado. Pero no hemos empeorado porque lo hacemos mal, hemos empeorado porque las subvenciones de la PAC han aumentado en esa zona y con esos subsidios se ha llenado todo lleno de vacas en extensivo que no están atendidas porque a la gente les es igual, solo quiere cobrar la subvención, donde el lobo ha empezado a hacer muchos ataques donde hay un gran conflicto. Entonces, al final, esa integridad ecológica va a la baja, pero es por el sistema socioeconómico que tenemos, ¿no? Con lo cual, es importante estar a largo plazo en el territorio para intentar mejorar estas dinámicas. Y siempre me gusta acabar con este dibujo que nos hizo un colega holandés, que me encanta, porque yo creo que es verdad que durante milenios estuvimos con la naturaleza, llegó el neolítico, como dice Marta siempre, y nos separamos de la naturaleza. Llegó un momento en que pensamos en que la humanidad no necesitaba la naturaleza, que podíamos pasar sin ella y hacer nuestras historias con nuestra tecnología y nuestras capacidades, pero creo que ahora estamos en el momento en que nos estamos dando cuenta de que la naturaleza sin nosotros continuará, pero nosotros no continuaremos sin la naturaleza. Muchas gracias. Marta, ¿usas presentación? No, pues dejar de compartir. Sí. Vale. Bueno, muchas gracias, Deli. Ahora le damos la palabra a Marta y después tenemos el espacio para preguntas, comentarios y un poquito de coloquio. Bueno, pues muchas gracias. En primer lugar, pues agradecer a la organización de este acto y especialmente pues a Cristian Moyano, que pues tuvo la idea y ha estado ahí pues cuidando toda la organización de manera más pues, muy apasionada y muy cuidadosa. Y muchas gracias pues también a todas las personas que nos estáis acompañando aquí de manera presencial y también a las personas que nos estáis siguiendo desde otros lugares, o que a lo mejor pues vais a ver esta grabación de aquí a unos días. Bueno, lo primero que yo quería decir, y voy a comenzar de una manera un poco similar a cómo ha empezado Deli, es que estamos en un lugar en el que no habíamos estado nunca antes. Y con eso me refiero a que nunca antes los seres humanos habíamos puesto en marcha una extinción masiva de especies, degradado la mayoría de los ecosistemas, contaminado la tierra, el agua y la atmósfera y desencadenado el caos climático. Y por otra parte, pues tampoco nunca antes habíamos tenido una población tan elevada, 8.000 millones de personas, y el reto de que todas estas personas puedan alimentarse de manera saludable y de vivir en ecosistemas sanos. Estamos ante un conjunto de problemas que nunca habíamos tenido con anterioridad. Es territorio desconocido y yo creo que esto es importante subrayarlo porque quizás recetas del pasado a lo mejor no nos van a ayudar. Quizás algunas sí, pero otras pues quizás no. Por otra parte, la crisis ecológica no solo nos afecta a la especie humana,
sino también a todas las demás especies, que no tienen culpa alguna de todos estos problemas y, sin embargo, sufren las consecuencias pues, de la degradación de los ecosistemas, del calentamiento global y de la contaminación, además de sufrir también la persecución directa por parte de los humanos. Muchos de estos seres vivos padecen en sus cuerpos nuestros errores y pierden su vida por ellos, a pesar de que todos estos seres vivos son precisamente quienes hacen funcionar los ecosistemas y por ello pues, deberíamos tratarles con respeto y con gratitud. Ante esta situación tan grave, yo creo que necesitamos un cambio de paradigma que nos permita concebir la biosfera de otro modo y aprender a convivir con las demás especies, que creo que es la gran cuestión. Y yo creo que el rewilding forma parte de este cambio de paradigma. Es decir, no creo que el rewilding sea solo una técnica para conservar la biodiversidad, sino que creo que es mucho más, es otra forma de entender la biodiversidad y es otra forma de relacionarnos con ella. Y ante la gravedad de la crisis ecológica, a mí el rewilding es de las pocas cosas que me da esperanza de que quizás todavía estemos a tiempo de resolver la crisis ecológica. Como dice Jordi Palau, si no habéis leído su libro Rewilding Iberia, pues os lo recomiendo. Jordi Palau dice el rewilding es una conservación optimista. Y yo creo que lo es porque es la propia vida salvaje que defendemos la que nos contagia de alegría y de entusiasmo. Y creo también que el rewilding no se debe presentar como una propuesta aislada, aunque siendo eso pues ya es muy valiosa, pero creo que no se debe presentar como una propuesta aislada, sino que se debería entender en relación a una serie de ideas, un complejo de ideas y de prácticas que se complementan. Y lo que voy a intentar hacer es precisamente mostrar un poco ese entramado de ideas y de prácticas que se complementan, que configuran una nueva cosmovisión y una nueva manera de relacionarnos con la vida salvaje y donde el rewilding pues, es una pieza absolutamente central. Entonces, la primera idea que me parece relevante de estas que voy a exponer es la idea de salir de la burbuja antropocéntrica, es decir, dejar de pensar desde el antropocentrismo. La idea es que en esta sociedad, como sabéis, nos educan en la idea de que los seres humanos somos superiores a todas las demás especies, porque supuestamente somos más inteligentes, y esa supuesta superioridad nos convertiría en la especie que debe gobernar a todas las demás, ¿no? Esto es lo que nos enseñan en la escuela. Nos repetimos a nosotros mismos que somos el único animal racional, que los demás seres vivos son irracionales y que por ello no solo estamos legitimados para dominarlos, sino que los demás seres vivos necesitarían ser guiados por nosotros para poder funcionar correctamente. Y tenemos la fantasía de que si nosotros no estamos gestionando la biosfera no funciona. Bueno, esta idea me parece claramente absurda. Las demás especies, la vida salvaje, saben lo que tienen que hacer, lo hacen perfectamente bien. Su trabajo sostiene los ecosistemas, mantiene la continuidad de la vida. Y de hecho, pues muchas de las especies que pueblan la Tierra, como sabéis, llevan aquí millones y millones de años. En cambio, nuestra especie es muy reciente, solo llevamos aquí unos 300.000 años, y la forma de vida que ahora se expande por casi toda la Tierra, esta civilización que podríamos describir como una civilización industrial, capitalista, colonial, acelerada, insaciable, pues es una forma de vida realmente muy, muy reciente. Somos la única especie que no sabe cómo habitar este planeta. Estamos perdidos, estamos muy desorientados, hasta el punto de que cometemos errores tan graves como desencadenar el caos climático. Entonces, para mí la cuestión es que si nosotros cometemos errores tan graves, si nos equivocamos tanto, no tiene sentido que nosotros queramos gobernar a las demás especies, puesto que ellas ya saben lo que tienen que hacer y cumplen con sus funciones ecológicas perfectamente desde hace millones de años. La obsesión antropocéntrica de dominar la biosfera nos ha llevado a intentar domesticar todas las formas de vida. La vida salvaje trabaja realizando funciones ecológicas que benefician a todo el ecosistema, a las demás especies, pero nosotros la domesticamos para que trabaje exclusivamente para la especie humana. Y le cambiamos sus funciones de tal forma que seres que eran beneficiosos para la biosfera pueden llegar a convertirse en dañinos. Y os pongo algunos ejemplos. Sustituimos bosques salvajes, funcionales y rebosantes de vida, por plantaciones industriales para producir madera. Sustituimos praderas biodiversas por monocultivos industriales donde cultivar grano para el ganado, rociados con pesticidas y herbicidas. Interrumpimos los ríos con presas que impiden a los peces desplazarse. Convertimos los ríos en tuberías porque creemos que el agua es nuestra y los encauzamos con paredes de hormigón, lo cual impide que los animales salvajes puedan bajar a beber.
Destruimos bosques de ribera porque nos molestan en la gestión del agua. Desecamos humedales porque decimos que no son productivos y los convertimos en monocultivos industriales. Eliminamos a los caballos salvajes, que realizaban funciones relevantes en los ecosistemas y beneficiaban a las demás especies, y los sustituimos por caballos domesticados y usados como herramientas para fines humanos, condenados por tanto a malvivir, por ejemplo, tirando de carros, siendo explotados en carreras de caballos o siendo usados para la caza y la guerra, es decir, para dañar a otros animales y seres humanos. O eliminamos a los lobos, cuyo trabajo beneficia a la comunidad multiespecie, y criamos perros que van a malvivir en muchos casos permanentemente atados para vigilar fincas o que van a ser maltratados por los cazadores. Toda esta obsesión por dominar y por domesticar es una de las causas fundamentales de la crisis ecológica, aunque es verdad que no solemos explicarlo en estos términos. Bien, yo creo que tenemos que revertir esta tendencia. La biosfera necesita vida salvaje, ¿sí? Y en cambio, en realidad, la biosfera no necesita vida domesticada. Y esto lo voy a repetir porque sí que no es como se explica normalmente el problema. La biosfera necesita vida salvaje, la biosfera no necesita vida domesticada. Es verdad que algunas formas de domesticación pueden tener sentido para la especie humana, por ejemplo, ciertas formas de agricultura, ¿sí? Pero, a pesar de eso, pues yo creo que debemos reducir radicalmente la vida domesticada y que deberíamos aumentar radicalmente la vida salvaje. Y creo que liberar la vida salvaje, dejar de someterla, no solo es lo correcto en un sentido, desde un punto de vista moral, desde un punto de vista ético, sino que es también la mejor estrategia que tenemos para resolver la crisis ecológica. Y aquí hay una cuestión fundamental que me parece que también nos cuesta a todos como de acabar de entender, y es que ante la crisis ecológica mucha gente cree que la única solución va a venir de la mano de la tecnología, es decir, del ingenio humano, ¿no? Pensamos que es la inteligencia humana quien va a resolver la crisis ecológica. Pero aunque ciertamente algunas tecnologías son muy útiles, no lo voy a negar, quien realmente podría frenar la crisis ecológica es la vida salvaje, ¿no? Naturalmente, si le permitimos que pueda hacerlo. Por ejemplo, sabemos que los elefantes africanos de bosque gestionan los ecosistemas de tal modo que estos absorben más carbono y así combaten el calentamiento global. Sabemos que las ballenas del fitoplancton trabajan en equipo absorbiendo carbono y mitigan el cambio climático. Sabemos que los castores crean presas en los ríos que actúan como cortafuegos en caso de incendio forestal. Sabemos que la manera de evitar o al menos ralentizar el deshielo del permafrost son grandes manadas de herbívoros salvajes. Sabemos que cuando en ciudades llenas de piedra y de asfalto crecen eso que llamamos malas hierbas, pues estas hierbas están en realidad reduciendo la temperatura del lugar. Y todas y cada una de las especies de animales, de plantas y de hongos son quienes con su trabajo podrían frenar la crisis ecológica. Por tanto, démosles las gracias y dejémosles trabajar. Bueno, la segunda idea es el decrecimiento. A veces es verdad que teorizan por separado decrecimiento y rewilding, pero yo creo que hay que pensarlos conjuntamente, y lo hemos estado hablando aquí antes, porque en realidad son las dos caras de la misma moneda. La idea que las une es que aquellas actividades humanas que son dañinas para la biosfera deberían decrecer, y en algunos casos incluso desaparecer, mientras que la vida salvaje, que es quien puede sanar la biosfera, tiene que aumentar, ¿no? Es decir, hay unas cosas que tienen que decrecer, pero eso quiere decir que hay algo que tiene que aumentar, y lo que tiene que aumentar es la vida salvaje. Aquí es importante diferenciar, en el caso del decrecimiento, qué actividades nuestras son dañinas y tienen que decrecer y cuáles no. No es la sanidad pública la que tiene que decrecer, por ejemplo. No es la alegría lo que tiene que decrecer. Tampoco son las comunidades que practican agricultura de subsistencia en países de África o de Latinoamérica quienes tienen que decrecer. El decrecimiento ha de tener lugar sobre todo en países como el nuestro, en los países enriquecidos, en los países industrializados, y centrarse en aquellas actividades que realmente son dañinas. Por tanto, menos fabricación de artilugios superfluos, menos consumismo compulsivo, menos obsolescencia programada, menos transporte de personas y de mercancías constantemente por todo el planeta, especialmente en avión. Y por supuesto tendríamos que poner fin a esos negocios brutales que son las guerras y la producción de armamento. Y necesitamos también reducir la presión que ejercemos sobre los ecosistemas y dejar una parte de los ecosistemas terrestres y marinos libres de prácticas extractivas y a dinámica natural para que puedan regenerarse. De ese modo, esos ecosistemas recuperarán su salud y así podrán también cuidar la nuestra, porque en realidad la salud, como sabéis, pues no es una cosa individual, es algo colectivo, es multiespecie, y podríamos decir que la salud es una sola en toda la biosfera. Dejar ecosistemas a dinámica natural
no significa que los seres humanos no puedan habitarlos. Y Delhi nos ponía ejemplos, se puede seguir viviendo en esos territorios. De hecho, puede ser una forma de que alguna gente vuelva a vivir en el mundo rural. Lo que significa es que tenemos que entender la diferencia entre habitar y dominar. Y tenemos que aprender a habitar sin dominar. Y luego, pues, por supuesto, para hacer rewilding en un territorio concreto, pues ha de ser la gente que viva en ese lugar quien tome, pues, quien participe de manera pues, activa en cómo se ha de organizar, que sea quien pues, decida el hacerlo y el cómo hacerlo, en el sentido de que el rewilding tiene que ser algo, por supuesto, democrático y participativo, ¿no? Y se ha de decidir pues, desde cada lugar concreto. Bueno, la tercera idea es repensar el sistema alimentario. De todas las actividades humanas, la que ocupa más territorio es la producción de alimentos, como nos recordaba antes también pues, José María Reivenales. Nuestro sistema de producción de alimentos ocupa la mitad de la tierra habitable y por tanto es el principal competidor de la vida salvaje, a la que expulsa de su territorio. Pero aquí la clave es que no todos los tipos de alimento tienen el mismo impacto. La ciencia está mostrando que el consumo de animales, a través de la ganadería, la caza, la pesca y la piscicultura, es la causa principal de extinción de animales vertebrados, es la causa principal de deforestación, es la causa principal de daños a los océanos. El estudio de Biomass Distribution on Earth ha mostrado que en términos de biomasa ya solo el 4% de los mamíferos son salvajes. El 36% somos humanos y el 60% es ganado. Y de las aves el 30% son salvajes y el 70% es ganado. Es decir, que estamos sustituyendo animales salvajes y libres que vivían de manera soberana y que realizaban funciones ecológicas por animales domesticados sometidos a nuestro dominio y a nuestra violencia, que en la mayoría de los casos ya no realizan esas funciones ecológicas y que cuando hacen algunas de esas funciones, pues no lo hacen con la plenitud con la que lo hacen los animales salvajes. La ciencia también nos dice que la ganadería es responsable del 14,5% de las emisiones de gases de efecto invernadero y sabemos también que la ganadería extensiva emite tantos gases como la intensiva. Sabemos además que la ganadería es responsable de 1/3 de nuestras emisiones de metano y que la pesca industrial emite tantos gases de efecto invernadero como la aviación, porque las redes remueven los fondos de los océanos que son sumideros de carbono. Bueno, naturalmente cuando damos estos datos y explicamos estas cuestiones, pues hay mucha gente que se inquieta y se pregunta cómo puede ser que comer carne y comer pescado sea tan dañino si los humanos siempre hemos comido así. Bueno, la respuesta a esa pregunta es que a menudo se nos olvida que la población humana mundial ha aumentado mucho en las últimas décadas. Mientras fuimos cazadores-recolectores durante la mayor parte de nuestra existencia, hasta hace escasos 11.700 años, la población humana mundial no pasaba de 1 millón de personas, 1 millón. Nuestra población comenzó a aumentar con la invención de la agricultura, pero no llegó a los 1.000 millones de personas hasta el siglo XIX, y es a partir de ahí cuando el aumento se acelera. En 1960 no llegábamos a 3.000 millones y ahora somos 8.000 millones y seguimos creciendo. Nuestra población ha aumentado más en 6 décadas que en 300.000 años. Y no hemos acabado de entender lo que significa este aumento porque ha pasado muy rápido. Formas de alimentarnos que podían ser sostenibles con 500 millones de personas, pues no lo son con 8.000 millones de personas. Aquí tenemos un conflicto que ya ha estado muy presente en los debates que hemos tenido, y es que hay una parte del ecologismo que defiende que la manera de resolver, ¿no?, es repensar el sistema alimentario, pues es volver, ¿no?, renunciar a prácticas como la ganadería industrial y la pesca industrial y volver a prácticas tradicionales como la ganadería extensiva y la pesca artesanal. El problema es que con esas prácticas no se puede proveer de proteína a 8.000 millones de personas, ¿no? No hay tierra suficiente en el planeta. En cambio, sabemos que las dietas basadas en vegetales requieren menos tierra. Una investigación publicada en Science calculó que si toda la humanidad se hiciera vegana, la cantidad de tierra necesaria para producir alimentos se reduce en un 75%, de manera que la tierra que ya no usaríamos se la podríamos devolver a la vida salvaje. Y además sabemos también que las dietas vegetales tienen menos emisiones de gases de efecto invernadero. Bueno, para ayudar a comprender esta cuestión, que sé que cuesta un poco de entrar ahí, os sugiero recordar una imagen que habéis visto muchas veces en los documentales de la 2, estos típicos documentales de la 2 de sobremesa. En el típico documental del Serengeti, habréis visto manadas inmensas formadas por miles de herbívoros y de tanto en tanto hay una familia de leones y de tanto en tanto hay una familia de hienas. En el típico documental sobre el Canadá habréis visto manadas inmensas con miles de caribús y de tanto en tanto hay una familia de lobos. ¿Qué significa eso? Pues que en los ecosistemas los animales carnívoros siempre tienen poblaciones mucho más pequeñas que los animales herbívoros. Y la razón
es que a medida que unos seres son devorados por otros seres en la pirámide trófica, a medida que la planta es devorada por el animal herbívoro y luego este es devorado por el animal carnívoro, la energía se va perdiendo y la biomasa disminuye. Y los ecosistemas pues, siempre tienen pocos animales carnívoros porque su alimentación resulta muy cara en términos energéticos. Bueno, cuando entendemos esta cuestión, vemos que el problema es que la especie humana tiene dos deseos contradictorios. La especie humana deberíamos decir esta forma de vida, ¿no? Esta sociedad. Por un lado, quiere una población muy elevada y por otro lado quiere una dieta basada en animales, donde comer carne, lácteos, huevos, pescado en cada comida. Pero estos dos deseos son contradictorios, porque un animal con una población tan elevada como la nuestra tendría que ser herbívoro. Y si persistimos en tener una población tan elevada y una dieta cárnica, lo que vamos a hacer es devorar la biosfera en el sentido literal. Por eso pienso, y ya sé que esto es muy polémico, por eso pienso que las personas que vivimos en aquellos lugares donde es posible, deberíamos ir pues, pasándonos hacia dietas mayoritariamente vegetales. Las personas que vivimos en países industrializados, en países enriquecidos, donde este cambio de dieta es factible, es sencillo, yo creo que deberíamos hacer ese cambio colectivamente y, por supuesto, pues, como es obvio, hay lugares del planeta en el que ese cambio pues, puede ser difícil o puede ser imposible. Pero es que no se trata de que los pueblos cazadores-recolectores cambien de dieta, se trata de que nosotros cambiemos de dieta. Bueno, a los veganos se nos critican muchas cosas constantemente. Una de las críticas que se nos hace es que no se puede separar la agricultura de la ganadería, ¿no? Es que estarían pues, esencialmente unidas. Y sin embargo, en la América anterior a la colonización europea hubo varios sistemas agrícolas sin ganadería, ¿no? Yo creo que todos recordamos que las cabras, las vacas, las ovejas, los cerdos llegaron a América con los colonos europeos, ¿no? Que de hecho también pues, llevaron consigo una lista de enfermedades zoonóticas originadas de los animales de ganadería que les contagiaron a la población indígena y que tuvo su parte de responsabilidad en el genocidio indígena, ¿no? Que es uno de los, el genocidio de América, como es uno de los peores que hemos cometido. Y por otra parte, pues hoy en día también hay agricultores pues, en distintos países, cada vez más de ellos, que cultivan sin fertilizantes de síntesis y sin estiércol del ganado, pues con toda una serie de técnicas. Bueno, y otra crítica que se nos hace también muy recurrente es que sin animales de ganadería no hay manera de prevenir los incendios, pero en realidad pues lo que se está aprendiendo con el rewilding es que la cuestión aquí no es que sean animales de ganadería, sino que haya herbivoría, ¿no? Y la herbivoría salvaje pues también cumple esa función y yo creo que la cumple, ¿no? Bueno, la cuarta cuestión es ya más breve. La cuarta cuestión es la estética. Y es que entre los motivos por los que algunas personas se resisten a la idea del rewilding, no lo ven claro, están la estética, los gustos estéticos, entendiendo la estética en su sentido filosófico y en su sentido profundo, es decir, el aprecio de la belleza, en este caso de los paisajes. Hay personas que se resisten a la idea del rewilding porque no quieren perder paisajes familiares pues, muy queridos, con los que tienen un vínculo profundo y creen que si en esos territorios se hiciera rewilding, pues el paisaje se transformaría, el paisaje cambiaría y ellos perderían ese vínculo emocional. Yo creo que esta cuestión es muy importante, me parece que es una cuestión que se ha de tomar muy en serio, que es relevante y que hay que abordarla. Y yo creo que aquí hay, bueno, creo dos posibles respuestas. La primera es que si hay un determinado paisaje que para las personas que viven ahí tiene un valor emocional muy importante y no quieren que cambie, pues ese no es un buen sitio para hacer rewilding. Y ya está, ¿no? Vamos a hacer la otra parte y listos. Y la segunda es que de todas maneras a veces la gente se resiste a esta idea del rewilding por razones estéticas porque nos han educado y nos hemos acostumbrado a una concepción de lo bello muy determinada que yo creo que es bastante superficial. Por ejemplo, en los parques y jardines, en muchas ciudades nos hemos acostumbrado a que los parques y jardines son alfombras de césped muy recortaditos, sin flores, con árboles de una sola especie. Y nos hemos ido acostumbrando a un mundo que es muy uniforme, que es homogéneo, que es repetitivo, que es monótono, y nos ha acabado pareciendo bello un poco porque se nos ha olvidado que hay otros tipos de belleza. Yo creo que hasta el punto de que nos cuesta apreciar una belleza que sea más compleja, más rica y más dinámica. Y cuando lo que está sucediendo es eso, yo creo que la propuesta ha de ser probemos hacer el cambio, ¿no? Probemos hacer ese ejercicio de cambio, al menos en algunos lugares. Y en este sentido, recuerdo, por ejemplo, el año pasado en Gran Bretaña, algunas organizaciones conservacionistas lanzaron una campaña que se titulaba No Mow May, no segar en mayo, en la que se pedía a los propietarios de pequeños jardines caseros que dejaran de segar el césped durante unas semanas.
La razón es que los insectos están cayendo en picado, en parte porque no encuentran plantas silvestres de las que alimentarse, también porque muchos espacios están rociados con insecticidas. Y pues para esa gente que tiene su pequeño recuadro de césped, dejar crecer hierbas salvajes puede en un primer momento parecer fealdad, desorden, caos, ¿no? Incluso dar miedo, pero lo que sucedió es que a medida que la gente lo probaba, se iba dando cuenta de que el jardín lleno de plantas silvestres y de insectos pues es más interesante, está más vivo, es más diverso, es más divertido, es más sorprendente y está lleno de una energía y de una vitalidad que son muy contagiosas. Y esto que se puede aplicar a jardines caseros y a parques urbanos, pues también se puede aplicar a muchos otros lugares, desde campos de cultivo, ciudades a ecosistemas silvestres. Y yo creo que aquí pues, necesitamos hacer este ejercicio de repensar nuestros criterios de estética. Bueno, ya estoy acabando. Dos últimas ideas muy breves. La quinta es repensar la salud mental. Tenemos, como sabéis, un problema global de salud mental que afecta especialmente a las personas más jóvenes, pero cada vez hay más estudios científicos que nos están diciendo que caminar por el bosque, pasear por la playa, contemplar pájaros, observar insectos, aprender a reconocer árboles y flores, son actividades que reducen el estrés y que mejoran nuestra salud física, emocional y mental. Y en este sentido, los ecosistemas más silvestres, más salvajes, son más atractivos porque son más diversos, están más sanos, están más llenos de vida y por tanto recorrerlos pues nos contagia esa vitalidad. Aunque es cierto que salir al monte, ¿no? a curarnos del estrés, pues es una cosa que también se hace con mucho respeto, con mucho cuidado, precisamente porque los humanos tenemos esta población tan elevada y lo que no podemos pues, es salir en tromba a cualquier lugar, todos, ¿no? Y haciendo muchísimo ruido porque entonces precisamente molestamos a esa vida salvaje que está trabajando, ¿eh? Que no olvidemos que la vida salvaje está trabajando. Y la última idea, ya para acabar, es el ecofeminismo. La filosofía ecofeminista, como sabéis, defiende que para construir y mantener cualquier sociedad son imprescindibles dos tipos de trabajo, que son los dos tipos de trabajo que sostienen la vida. Y estos son, por un lado, el trabajo que realizan las demás especies, que realizan los ecosistemas, y por otro lado, lo que llamamos el trabajo de los cuidados, que es ese trabajo que tradicionalmente han realizado las mujeres, pero que tendríamos que realizar entre todas y todos. El problema de nuestra sociedad es que desprecia a quienes realizan estos trabajos. Y por eso tenemos una sociedad que maltrata a las demás especies, a pesar de que sin ellas no podríamos existir, y que al mismo tiempo maltrata a las personas que realizan los trabajos más básicos y más imprescindibles, como puede ser el cuidado de niños, de ancianos, de enfermos o las tareas de limpieza. En ese sentido, es una sociedad que ataca sus propios fundamentos, que es autodestructiva, que tenemos una sociedad que su problema no es que esté atacando a un enemigo externo, sino que se está atacando a sí misma porque ataca aquello de lo que depende su propia existencia. En ese sentido, como reclaman las filósofas ecofeministas, nuestra sociedad está del revés y hay que darle la vuelta. Y darle la vuelta quiere decir poner la vida en el centro, que como sabéis es un lema del ecofeminismo. Yo aquí le añadiría un matiz, y es que la vida que hay que poner en el centro es la vida salvaje. Son las demás especies, porque sin ellas nuestra propia vida no es posible y porque además pues el ser humano no es un ser superior a las demás especies, sino que debería empezar a recordar que es un miembro más de la comunidad multiespecie que conforma la biosfera. Y esta sería mi propuesta. Bueno, gracias Marta, gracias Deli, por unas comunicaciones tan inspiradoras y que dan que pensar. Ahora tenemos pues 40 minutitos más o menos para las preguntas, comentarios. Lo que vamos a hacer para que sea un poco equitativo va a ser recoger un par de preguntas del público presencial, responden los ponentes, 2 preguntas, comentarios del chat, responden los ponentes, y así lo hacemos un poquito más equitativo para la gente que está a distancia y la gente presencial. Entonces, empezamos con la gente presencial. Quien quiera preguntar, que levante la mano. Voy a pedir, sobre todo, concreción y como mucho 1 o 2 preguntas, comentarios, no 4 preguntas de golpe por persona, para que tengamos más voces. Alicia Puleo. Sí. Sí. Bueno, enhorabuena a ambos ponentes. Un comentario a Marta. Me ha encantado esa
reformulación de poner la vida en el centro, porque poner la vida en el centro es un lema que a mí no me termina nunca de convencer en el ecofeminismo, porque puede sonar confuso, puede dar lugar a malinterpretaciones y puede... Perdona, Alicia, creo que no te escuchan bien. Ah, Vamos a ver si podemos redireccionar el micro y ponerlo a máxima potencia para que se escuche. Prueba ahora, a ver. bueno, recomienzo. Sí, sí puede ser. Bueno, pues en primer lugar, la enhorabuena a ambos ponentes. Y un comentario para Marta, y es que me ha gustado mucho tu reformulación de ese lema que tanto se escucha a veces en el ecofeminismo de poner la vida en el centro y que a mí no me termina de convencer, porque da lugar o puede dar lugar a malinterpretaciones y puede alejar a las feministas o al feminismo en general del ecofeminismo, porque, bueno, pues la vida, así en general, suele interpretarse finalmente como la vida, sobre todo humana, y puede parecer una especie de reclamo pro vida, ¿no? que no ha sido precisamente la vía feminista, ¿no? Entonces, poner la vida salvaje en el centro me parece mucho más claro y mucho más interesante y disruptivo, ¿no? O sea que me encanta. Pues muchísimas gracias, Alicia. Además que creo que has explicado muy bien. Recogemos dos preguntas, ¿no?, de personas y así lo aseguramos los tiempos un poco más. Si no hay ninguna, pues damos la palabra a Marta y si luego surgen más. Venga, yo tengo. ¿Sí? Estaba esperando por si alguien que había venido, pero... También. Alto. Sí. Damos la voz en el centro. Si podéis proyectar la voz para que... Puedo hablar alto si queréis, no hay ningún problema. Gracias. No, yo tenía un comentario y una pregunta. El comentario un poco provocativamente es que yo creo que tendríamos más bien que conservar casi todo sobre el neolítico. Ya, un poco provocativamente, ¿no? Y en eso me siento muy afín a Anders cuando decía que él más bien se consideraba un conservador ontológico. Yo creo que lo que hemos hecho precisamente en las últimas décadas es tirar a la basura la única modo de vida humana que habíamos probado que más o menos, ¿no?, se podía reproducir durante algunos miles de años. Entonces, en ese sentido, no es ir a contra de todo lo que dices. La reducción totalmente del consumo de carne es evidente, la necesidad de repensar también, ¿no?, esa relación con la biodiversidad, pero claro, hay que pensar en cómo nos situamos en el territorio, cómo sostenemos las vidas, cómo nos alimentamos y cómo lo hacemos fuera del marco precisamente que instaura el capitalismo, que sistemáticamente es desigual, sistemáticamente es colonial, sistemáticamente es imperial, ¿no? Y ahí yo veía una cierta incompatibilidad, o al menos es mi interpretación entre vuestras dos intervenciones, ¿no? Porque teniendo que ir el rewilding de la mano del decrecimiento, yo estoy totalmente de acuerdo, no podemos plantear el rewilding entonces dependiente fundamentalmente del turismo y de una no regeneración de la producción de alimentos en el territorio. O sea, si eso es rewilding, no puede ser. Ya, una interpretación me parecía esa, ¿no? Que no la tuya más. Y claro, por otro lado, entonces, tenemos que ver cómo ensayamos el sostener esas vidas, ¿no? Y aunque, por supuesto, podemos innovar, decir que tenemos que tirar por la borda todo lo que ha sido, ha dado de sí, ¿no?, todo ese acervo de conocimiento, me parece un poco excesivo, quizá, ¿no? Porque la verdad es que fuera del Neolítico hemos hecho esta explosión. O sea, fuera del Neolítico, cuando se ha eliminado por completo lo que era el fondo, ¿no?, de los modos de vida originarios y campesinos, nos hemos introducido en el modo de vida industrial y en esta crisis en la que estamos, ¿no? Entonces, bueno, no sé, yo tengo ese comentario. Pues gracias, Alicia y Adrián. Damos la palabra para que se pueda responder. A ver que se vea un poquito. Bueno, pues a Alicia, muchísimas gracias además por la explicación tan clara de por qué de hecho, yo había empezado a darle vueltas a que era un poquito problemático lo de la vida en el centro, escuchándote a ti,
Y después pensando en la cuestión del rewilding, pues me parecía que podíamos ir hacia esa dirección. Muchas gracias por explicarlo de una manera como tan clara, coincido pues, plenamente. Respecto a lo que dice Adrián, yo creo que no sé si nos estamos entendiendo. Los seres humanos hemos sido básicamente cazadores-recolectores durante casi 300.000 años. Yo creo que esa era la forma de vida correcta. Yo creo que el neolítico es un error, no sé si siempre digo esto. Ahora es difícil hacer marcha atrás. Me parece que nuestros problemas vienen del neolítico, de haber domesticado. Es decir, yo creo que el error es la domesticación como forma de dominio. Y ahora estamos pues, en una encrucijada complicadísima, una población humana muy elevada, con el cambio climático que se acelera. Es una situación de emergencia, como decía Deli. Y yo creo que aquí quien puede reparar nuestros errores es la vida salvaje, y eso debería ser la prioridad, es proteger a la vida salvaje. Y no creo que eso sea incompatible con tener una agricultura lo más sostenible posible, y no me parece que ciertas... a ver, cuando hablas del turismo es que hay muchos tipos de turismo. Si una cosa es la persona que va de avión en avión, ¿no? Cogiendo aviones low cost constantemente y que cada fin de semana se va a ver un país distinto, eso por supuesto es que no se debería permitir. Y otra cosa es un turismo en el que tú vas de visita a un lugar en el que vas en tren a 1 hora de tu casa, 2 horas de tu casa, y vas a hacer senderismo y vas a conocer, ¿no?, las actividades locales. Eso es muy distinto, me parece, y eso puede revitalizar comunidades locales. Sí, por mi parte simplemente especificar que el rewilding, por lo menos en Europa, básicamente se está dando en esas tierras que fueron abandonadas y que son tierras marginales, con lo cual cuando se han hecho estudios de la cantidad de alimento que se pierde es muy poco, porque esas ya son las zonas que eran más difíciles cultivar, ¿no? Son aquellas, a veces vas a sitios donde ves esas terrazas con paredes de piedra seca de 1 metro cuadrado y pensabas, jolín, aquí esto era realmente subsistencia. La gente que vivía allí lo pasaba muy mal. Entonces, no creo que ninguno en esta sala quisiera volver a esas condiciones. Pero también estoy de acuerdo contigo que lo que no podemos decir es ya no hay que producir alimentos porque no hay problema, ya lo hacen en Brasil, cargándose la selva y cargándose eso, completamente de acuerdo. Yo creo que hay que buscar, esta tarde lo decíamos, ¿no?, que creo que hay que buscar, en realidad, es acordar una zonificación en la cual aquellas tierras más marginales que ya se han abandonado, que están en verde allí, esas las dedicamos a producir naturaleza y almacenar carbono, y después en las zonas más productivas lo que hacemos es agroecología. Y como decía también esta tarde, lo repito aquí, espero que llegará un día en que no habrá agricultura y agricultura ecológica, habrá agricultura. Y la agricultura que llamamos agricultura, la de los pesticidas y herbicidas, ya estará prohibida hace tiempo, ¿no? Entonces yo creo que en eso estamos básicamente de acuerdo, y hay que buscar la mejor manera de hacerlo, obviamente. Pues vamos a recoger un par de comentarios o preguntas que vemos así por el chat, para las personas que estáis conectadas a distancia. Territorio de caza. Bueno, aquí un comentario que nos dice que tolerancia con la fauna, que el 60% de la península ibérica es territorio de caza. Más. 98%. El 98% de la península ibérica es territorio de caza. Nos matizan por aquí. Que si el objetivo es el turismo, trabajar con los cazadores. Os pediría en el chat de ahora en adelante si hagan más preguntas o comentarios que, bueno, si podéis proyectar la pregunta hacia uno de los ponentes, quizás más fácil, o para saber a quién se dirige, o si va a ambos, pues a ambos. También está bien. Bueno, aquí hay uno que pregunta, ¿no?, si el objetivo es el turismo y trabajar con los cazadores, ¿no?, que parece que hay un poco de resistencias, y cogemos una pregunta más, que va en la misma línea. ¿Dónde está la ética en llegar a acuerdos con cazadores? ¿Se es consciente de la criminalidad inherente al mundo de la caza? Claro, alguien que hace rewilding va a hacer tratos con cazadores que matan las mismas especies que el rewilding dice promocional, y esto es ético. Ver un poco, ¿no?, esa como posible incoherencia que pueda haber en prácticas de rewilding, como decías, ¿no?, en hacer un poco de acuerdos con algunos cazadores. Pues, si quieres, evidentemente, yo precisamente lo he sacado precisamente para que pudiera salir el dilema ético que se supone. Por eso he dicho yo que yo venía aquí como practitioner, que tiene que reintroducir especies, que intenta que haya más fauna, y que la realidad del territorio es que el 98% se caza.
Con lo cual, si tú dices, no, yo no colaboro con los cazadores, entonces no colaboras con nadie porque te queda un 2%, ¿no? Entonces, esa es la realidad en que nosotros como practitioners nos movemos. Será más ético o menos ético lo que yo he dicho antes, ¿no? Pero nosotros tenemos la necesidad para poder hacer rewilding de hacer un camino paralelo con los cazadores e intentar ponernos de acuerdo. Esa es la realidad que nosotros vivimos día a día. Recuperamos, como eran un poquito dos preguntas así relacionadas, recuperamos una pregunta, comentario más del chat. Bueno, muchos agradecimientos. Preguntan qué nivel de conocimiento y de aceptación tenemos entre la comunidad científica sobre el rewilding, especialmente entre conservacionistas. Eso es interesante, porque el rewilding evidentemente es un trabajo a largo plazo y tiene que ser monitoreado. Y es verdad que todavía, porque es ser una cosa nueva, hay mucha narrativa que explica lo bonito que es el rewilding, pero todavía hay poco bagaje científico. Y no sé, quizá José María tú puedes explicar más, pero en realidad el rewilding necesita también, uno de los retos, digamos, es poder probar científicamente pues, todos esos casos en los cuales el rewilding funciona y funciona bien, ¿no? Pero como no es fácil, porque estamos hablando de ecosistemas enteros, de resiliencia de muchas especies, es fácil saber si tú reintroduces el águila imperial o va bien o va mal. Cuentas los ejemplares y ya está. Pero a ciertos aspectos más genéricos del rewilding, es verdad que es más difícil de probar científicamente y bueno, y en eso estamos. Yo no sé si tú quieres, José María, añadir algo. O sea, igual, bueno, hay evaluaciones de experimentos de restauración de 300 años, ¿no? de sucesión forestal. Y el rewilding o renaturalización, pues es algo que todavía no ha proporcionado evidencias científicas de medio y largo plazo, aunque, bueno, llegarán, creo que llegarán. Y luego, o sea, una crítica desde el mundo conservacionista al rewilding es que quizás enfatiza demasiado la reintroducción de especies. Pero bueno, la reintroducción de especies animales, en concreto, especies animales, también debe percibirse en un contexto, en primer lugar, de atracción para el público y pedagógico, lo que si eso sirve para impulsar la recuperación de la biodiversidad y procesos naturales, básicamente es positivo. Y también en un contexto de acelerar procesos naturales que, por ejemplo, evitan riesgos ambientales como la vulnerabilidad a los incendios. Gracias. Bueno, volvemos a ver si salen más. Bueno, si queréis añadir algo más. Pues, cogemos más preguntas del público presencial ahora. Tenemos por ahí. Por favor, proyectar la voz lo máximo que podáis porque estáis lejos. Os podéis acercar un poquito. Yo le quería pedir a Marta si pudiera explicar un poco, que ya lo explicas muy bien, los vasos comunicantes que hay entre las cosmovisiones de los pueblos originarios indígenas con el veganismo y la ética animal y en contra de las culturas pastorales y ganaderas, que lo explicas muy bien, y también un poquillo sobre la falsa dicotomía esta entre el mundo rural y el mundo urbano, que también lo muy. Igual estaría bien que repitieras un poquito la pregunta, por si no te he escuchado. Un resumen. Vale. Vale, creo, si te he entendido bien, preguntabas la conexión entre comunidades indígenas y veganismo como modelo contrapuesto a lo que sería ganadería, por ejemplo. Y después la crítica a este típico dualismo entre lo rural y lo urbano. Bueno, yo creo que estas ideas quien las explica muy bien es Margaret Robinson. Margaret Robinson es una académica canadiense que desciende de un pueblo indígena, que os recomiendo mucho leerla. En internet se pueden encontrar algunos artículos suyos y también alguna conferencia grabada. Y a mí me impresionó muchísimo la primera vez que la leí, que la oí, porque ella viene pues eso, de un pueblo cazador-recolector, y los pueblos cazadores-recolectores sienten pasión y admiración por la vida salvaje, ¿no? Porque son los otros alguien con los que comparten el territorio. Las plantas, los animales son otros seres, ¿no?
con los que comparten el territorio. Si habéis leído de Su Zalá, ahí también se, se ve muy bien, ¿no? Es verdad que los cazadores-recolectores matan para comer, pero lo que cuenta Margaret Robinson es que esto es complejo, pero en muchas de estas culturas, aunque se caza para comer, puesto que la población humana es pequeña, el impacto no es tan grande, y luego en muchas de esas culturas hay unas ciertas normas éticas, ¿no? Solo puedes matar si realmente te lo vas a comer, pero no puedes matar por otras causas, por ejemplo, ¿no? Bueno, a esto se le puede hacer una crítica porque luego pues, sabemos que pues, la extinción de la megafauna que comenzó hace unos 50.000 años, pues parece que la llevaron a cabo cazadores-recolectores, o sea que bueno, no es tan idílico, ¿no? Pero, en fin, eso es una cosmovisión, digamos, en la que para los pueblos cazadores-recolectores la vida salvaje es lo que tiene sentido, son los vecinos, ¿no? Es la otra gente con la que compartes el territorio y hay una admiración de esos animales. Y en cambio, en el paso al neolítico, a medida que se expande la ganadería, de repente, y a medida que se expanden todas las formas de dominación, de domesticación de plantas, pero sobre todo de animales, los cercados, etcétera, de repente el animal salvaje empieza a convertirse en el problema, en la amenaza, en el peligro. Y la naturaleza salvaje en general, ¿no? Porque pues el lobo de repente es un problema para tu ganado, ¿no? O cualquier animal carnívoro, ¿no? De repente es una amenaza para tu ganado, y las malas hierbas, supuestas malas hierbas, son una amenaza para tu producción agrícola. Y yo creo que es en el neolítico cuando empieza este odio a lo salvaje, este desprecio a lo salvaje, que va creciendo, se va acumulando con el paso de los siglos, y llegamos a una cosmovisión como la actual, en un país como el nuestro, que es una cosmovisión muy inspirada en la ganadería, en la que lo salvaje es lo malo. Y a eso hay que darle la vuelta, pero darle la vuelta a eso es difícil porque si os leéis la Biblia, yo os recomiendo leeros la Biblia buscando la temática ganadera y ganadera sobre todo, ¿no? Es decir, toda la temática es una temática ganadera. La Biblia habla básicamente de ganadería, ¿no? Los personajes en gran medida son pastores, y toda la temática del pastoreo es religiosa, ¿no? Dios es nuestro pastor, ¿no? Y luego nosotros pastoreamos las ovejas, y la ganadería y el cristianismo son lo mismo. Esto es dicho así muy bruto, ¿eh? Dicho así muy bruto. Pero es la misma cosmovisión, la ganadería es cristianismo. Y yo creo que hay que entender que, bueno, pues eso, que el neolítico fue un cierto error y que hay que volver a reconciliarse con la vida salvaje. Y lo que preguntabas de la dicotomía, lo rural, lo urbano, yo creo que nos focalizamos mucho en eso, ¿no? Como si hubiera ahí una gran dualidad entre dos formas de vida. Pero es que yo lo comentábamos antes con algunas de las personas, yo creo que el problema grave que tenemos ahora es que somos 8.000 millones de personas y tenemos un impacto enorme. Y que formas de vida que podrían tener sentido si fuéramos muy poquitos no lo tienen si somos tantos, ¿no? Es decir, que yo no creo que podamos resolver la crisis ecológica con la idea de volvemos al campo a vivir como nuestros abuelos, que es lo que se dice a veces, ¿no? Es decir, a veces nos dicen, para resolver la crisis ecológica hay que volver al campo y volver a vivir como vivían nuestros abuelos. Pues no se puede porque nuestra población es mucho mayor. Entonces yo creo que hay que entender eso, que la población es mayor, que tenemos mucho impacto y que hay que buscar otro tipo de soluciones. Rewilding. No sé. María José y luego si acaso Jorge. Intenta proyectar la voz y yo creo que sí. Bueno, ¿no? Por seguir el hilo, ¿no? Que es tan interesante, y también focalizar esas actividades dañinas a las que tú te referías en la exposición. No solo somos 8.000 millones, sino que parte de esos 8.000 millones se mueven, ¿no? Y se mueven por todo el planeta, ligado a esta última fase, sobre todo, ¿no? De esta última globalización, en la que una de las industrias globales, y además es la principal industria en nuestro país, es el turismo de masas. Creo, ¿no? Esto un poco lo lanzo porque creo que, bueno, que sabemos que el extractivismo y sus zonas de sacrificio pues son, ¿no? Aterradores. De hecho, la nueva oleada extractivista ligada pues a todos esos materiales, ¿no? Como el litio, que se necesitan para, ¿no? Determinadas revoluciones de la transición energética o digital, pues nos están planteando problemas, y claro, y son incompatibles con el rewilding.
pero el turismo masivo, además con ese modelo de consumo, ¿no? Porque me voy una semana a algún sitio y campo de golf, piscina, ¿no? Y todo tipo de actividades, ¿no? Y me voy con un quad de estos, ¿no? Por el Parque Nacional del Teide. Es, digamos, un modelo de deseo que además se ha construido como el escape, digamos, a las miserables vidas laborales que llevamos. ¿Cómo verías, ¿no? ¿Cómo tenemos que abordar este asunto de que no solo somos, ¿no? Tanto 8.000 millones, sino que parte de esa humanidad privilegiada ha sido un uso intensivo de recursos, llevando muchos territorios además al límite? ¿Cómo tendríamos que convencernos de que ese modelo de turismo masivo es absolutamente dañino, no solo ya para, ¿no? la naturaleza, sino, ¿no? Ecocidio, diríamos, suicidio de la humanidad, ¿no? Quería plantear eso. ¿Cómo lo ves tú? Además está cerca de Barcelona. Sí, gracias María José por la pregunta. Es un tema fundamental y además tú podrías haber hecho un panorama más completo aún, porque yo te he oído explicar esto muchas veces. Tenemos un monstruo que es ese turismo masivo de los vuelos low cost de una punta a otra del planeta por parte de los privilegiados, y luego tenemos a la gente que está intentando escapar de países en guerra que no se le permite. Y cuando juntas las dos cosas es terrorífico, ¿no? Es decir, que nosotros podríamos pagar un billete a prácticamente cualquier lugar del mundo de estar una semana en un hotel de lujo. Las personas que huyen de las guerras no se les permite hacerlo. Y cuando comparas las dos cosas es absolutamente brutal. Entonces, está claro que hay que repensar las dos cosas, ¿no? Es decir, está claro por un lado que todo este turismo de masas es muy destructivo, del mismo modo en que está claro que se deberían facilitar las migraciones de aquellas personas que están pues, en lugares donde hay guerras o simplemente hay sequías muy graves y no se puede estar, como pasa en algunas zonas ya de África, ¿no? Y bueno, en el caso de qué hacer con el turismo, yo creo que es que precisamente el rewilding lo que puede permitir es que uno pueda ir a visitar lugares que están muy cerca de su casa y que ese viaje sea muy fascinante, ¿no? Es decir, que tú puedas coger el tren y tengas una hora de tren o 2 horas de tren y vayas a ver un lugar que está cerca de tu casa, pero que ese lugar esté lleno de vida salvaje y que ir ahí sea una aventura absolutamente fascinante y maravillosa. Entonces, ya no necesitas irte al Quinto Pino porque tienes cerca algo que vale la pena, y eso además pues también permite que haya pues una economía local que vive de eso, por ejemplo. No sé si tú quieres... No, en realidad es uno de los retos, es decir, si fomentas el turismo, te puede pasar como en África, que llega una pandemia y se acaba el turismo y todas las reservas africanas tienen problemas económicos porque no llegan turistas, con lo cual yo creo que no puedes poner, ¿no? todo el peso en un solo sector, y en todo caso yo no puedo hablar de soluciones porque soluciones no las tengo. A mí se me ocurre poner una tasa al carbono y ya solucionaríamos muchas cosas, pero no lo veo a la vista todavía. Vale, recogemos alguna pregunta ahora del chat de los que están a distancia y luego pues vamos por aquí otra vez. Yo era una cosita muy sobre esto último nada más. Ah, bueno. Y bueno, soy Concha Roldán y yo no soy especialista en todos estos temas y interesada. Solo quería preguntarte una cosa por esto que has dicho de lo de vivir como nuestros abuelos. Yo veo que sí que puede haber algo, pero bueno, ya te digo que yo no he trabajado a fondo estos temas hoy, me acerco desde la curiosidad y de que digamos que me preocupa buscar soluciones para todo lo que está pasando, ¿no? Yo creo que en países como España, por ejemplo, en que sí que hay muchos pueblos, esa España vaciada, me parece que bueno, puede haber una compatibilización o una comprensión de muchas personas que yo creo que están diciendo esto también en serio, es decir, acabemos, digamos, con esa masificación de las, 2, 3, 4 grandísimas ciudades que tenemos y, bueno, los pueblos ya están ahí, no hay que hacer nada nuevo, simplemente hay que volverlos a repoblar y sí que igual hay mucha gente que puede, por una parte, encontrar una forma de vida con más sentido, ¿no? Volviendo a esa mayor proximidad de la naturaleza y que sea compatible con la idea del rewilding, ¿no? Que bueno, nosotros no vamos a vivir, yo
desde luego no, pero creo que ninguno de los que estamos aquí para bueno, poder ver, igual que nosotros estamos criticando ahora lo que pasó con el Neolítico, a ver si sigue todavía existiendo, digamos, el género humano y en algún momento dirán, a ver la que hicieron estos del rewilding. O sea, eso podría pasar. O sea, a mí me parece que está muy bien pensar en todo esto, pero yo veo como más próxima, me ha parecido que ha sido tu intervención, por eso te lo digo, como nos conocemos bien y me atrevo a decírtelo, un poco como intolerante me ha parecido con respecto. Quisiera que la precisaras, ¿no? Lo de las personas que dicen volvemos a vivir como nuestros abuelos. Quería que precisaras un poquito eso porque se puede entender desde ese tono. Yo lo veo desde las personas que yo conozco que lo dicen, lo están diciendo en este sentido, ¿no? Porque yo he estado mucho tiempo en Teruel, por ejemplo, o en lugares en los que realmente no estaría mal, ¿no? Que se volviera a esos pueblos, ¿no? Sí, sí, gracias Concha por la pregunta. La cuestión es que nosotros somos 8.000 millones de personas ahora, estamos provocando un cambio climático, extinguiendo especies a toda velocidad, contaminándolo todo. Entonces, el problema es monumental y entonces a veces en algunos sectores se dice, bueno, todo esto, pues la solución es como ir hacia atrás y volver a vivir como se vivía pues hace 50 años. Es que hace 50 años la población humana era mucho menos. Os decía antes, en 1960 no llegábamos a 3.000 millones. Entonces, claro, actividades que con 3.000 millones tienen un impacto, con 8.000 millones tienen otro impacto. Entonces, la idea esta de vamos a volver todos al mundo rural. Cuidado, porque es que somos muchísima gente, si te expandes mucho tienes que usar coche para arriba o para abajo, ocupas el espacio, los animales salvajes en algún sitio tienen que vivir. Que yo creo que esa solución que se pone a veces sobre la mesa de volvamos todos al mundo rural a vivir como nuestros abuelos, no nos va a resolver la crisis ecológica que tenemos y en algunos aspectos es problemática. Yo creo que el problema que tenemos es nuevo y se ha de buscar cómo resolverlo teniendo en cuenta todos estos factores. De todas maneras... No, pero de todas maneras, yo muy rápidamente, yo precisaría que es verdad que de estos 8.000 millones de personas, la mitad está en sitios como India o China y yo al menos no me atrevería a decir ni una sola palabra de qué tiene que pasar en nivel de campo y ciudad en China. Si ahora nos vamos a España, yo sí que diría que la visión nostálgica de los millones de personas que fueron a las ciudades van a volver al campo, eso no es posible, creo que no es ni deseable y seguramente no va a pasar, porque como decía antes, nadie quiere vivir como nuestros abuelos. Pero sí que yo creo que puede haber un cierto número de personas que van a volver al campo a hacer cosas nuevas. Ya han vuelto muchos a hacer teletrabajo. Muchos podrán volver en todo el tema del rewilding ligado a todas estas oportunidades socioeconómicas de turismo de naturaleza, de productos naturales, de servicios ecosistémicos. Yo creo que eso sí que puede pasar. De hecho, hay gente joven en las ciudades que tiene unas ganas de volverse al campo que no veas, pero y no sabe exactamente qué puede hacer. Seguro que lo que no quiere volver es lo que se hacía antes, pero quiere volver a hacer otras cosas. Y eso es beneficioso. Nosotros, al menos en las zonas que trabajamos, no solo en España, sino también yo lo he visto mucho en Rumanía y en Bulgaria, gente joven que vive en las capitales, pero que sus abuelos, precisamente los abuelos, vivían en el pueblo, utilizan esa base que es la casa familiar de los abuelos para poder volver al campo y hacer otras cosas y son emprendedores, intentan hacer cosas nuevas, montan turismo rural o se ponen a fabricar lo que sea, ¿no? Yo creo que hay unas ganas y después de la pandemia todavía mucho más, pero nunca va a ser general y nunca la gente de las ciudades va a volver al campo, eso es lo que pienso yo. Sí. Sí. Es que lo veo, perdonad, como que sería deseable que algunos que quieren que se les facilitara que lo hicieran, porque yo creo que ayudaría también a solucionar el problema. Vale, leemos ahora algunos comentarios, preguntas del chat. Nos dice Sergio Martínez, Marta Tafalla, poner el centro de las dietas vegetales en vez de la empatía hacia el otro animal no es volver a caer en el antropocentrismo, en tanto que si las aspiraciones tecno-optimistas consiguen modificaciones en los animales domesticados que bajen sus huellas ecológicas, se cae el argumento ecológico de dejar de comer animales. No entiendo la pregunta. Es que no es una pregunta, es un comentario. Bueno, es como un comentario, ¿no? Sí. Ah, bueno, no, hay una relación al final. Siento que si las aspiraciones tecno-optimistas consiguen modificaciones en los animales domesticados. Sí, ya sé lo que quiere decir. Creo. Vale. Adelante. Creo. Vale. Creo que sé lo que quiere decir y es que
hay una discusión sobre los distintos motivos para no comer animales. Y yo he hablado sobre todo, en este caso he hablado sobre todo de los motivos, digamos, ecológicos para no comer animales. Vale. Y digamos, reflexión es que en realidad el gran argumento para no comer animales debe ser ético, de la empatía y no simplemente la huella ecológica. Gracias por Sergio era. Gracias Sí. por la... Sí. Vale. Esther nos dice que muchas gracias por las ponencias, mucha información relevante y necesaria. Creo que se ha dado en el clavo con la necesidad de cambiar el paradigma fuertemente antropocéntrico. La cuestión es cómo, porque lo que hemos hecho hasta ahora no está funcionando a la velocidad y magnitud que se requiere. Completamente de acuerdo, sobre todo en lo de la velocidad. Es decir, aunque estemos avanzando en la buena dirección, que yo pienso que de cierta manera sí, vamos muy despacio y nadie está entendiendo que estamos en emergencia. Vale, recogemos algunas más. Nos dice Sebastián, precisamente restar tierras para el ganado y su alimento es poner a disposición tierras para el rewilding. Bueno, sí, creo que se ha dicho, ¿no? Ya. Esa es la idea. Sí. Vale, para Delhi, cogemos esta más. La necesidad de grandes herbívoros también puede ser suplida por pequeños herbívoros. Por ejemplo, el corzo se ha expandido hacia muchos lugares. El Mediterráneo podría tener un papel importante a falta de otros herbívoros más grandes. Sí, no, desde luego. Yo he hablado de los grandes herbívoros porque son los que tienen un impacto más elevado y, digamos, como especies claves son más importantes los caballos o los tauros que los corzos, pero en realidad lo que quieres tener es un sistema lo más diverso posible, con lo cual cuantas más especies de ungulados tengas, mucho mejor. Es decir, y al final también una de las diferencias del rewilding con la conservación típica es que no sabes hacia dónde va. Es decir, no tienes un objetivo final y eso... incluso desde el punto de vista legal, trae ciertas complicaciones, por ejemplo, ahora por introducir otro tema, con la directiva Hábitats y la directiva Aves, porque tú la directiva Hábitats, sobre todo, tienes un espacio que es el Hábitat 6246 y la ley te dice que tú no lo puedes cambiar, con lo cual, si esos grandes herbívoros llegan al Hábitat 6246 y lo convierten en Hábitat 5428, te metes en un lío. Entonces, el rewilding también choca con la conservación tradicional, es uno de los retos. Vale, y último que cogemos ahora. Josep Melero nos dice, necesitamos alcanzar la soberanía energética, la soberanía alimentaria, pero también la soberanía ecológica, y eso solo se consigue restituyendo las especies clave que retornen la funcionalidad ecológica. Ahora bien, ¿hasta cuánto? Ese es el dilema. ¿Nos quedaremos con los caballos y los tauros asilvestrados y llegaremos a los elefantes y leones? Esto es algo que también hemos ido debatiendo, ¿no? Esta mañana que hemos tenido una jornada también de reflexión, que dónde está el punto de referencia temporal, ¿no? Ese era el tema del punto de referencia temporal. Antes, cuando hemos estado discutiendo hace unas horas, yo al menos mi tesis es que ese punto es social, es decir, llegaremos hasta donde la sociedad quiera. Está claro que la sociedad más o menos está de acuerdo en reintroducir caballos con régimen salvaje, pero yo creo que estamos todos de acuerdo que la sociedad española no está de acuerdo en que reintrodujamos leones, aunque vivían en la época de los romanos. Entonces, al final, no es un tema solo ecológico, básicamente es un tema social y yo creo que hay que avanzar lo máximo posible y, sobre todo, introducir un tema de justicia. Es decir, en Europa, con más o menos 40 habitantes por kilómetro cuadrado, en muchas zonas se quejan porque entran 2 lobos y pasa no sé qué. En la India tienen 10 veces más densidad de población, tienen tigres, tienen leones, tienen leopardos que se comen gente y conviven con esa fauna. Con lo cual creo que también por justicia tendríamos que nosotros pensar que necesitamos acoger a mucha más fauna de la que acogemos. Genial. Volvemos ahora al público presencial. Recogemos 2 o 3 preguntas y no sé si tenemos que cerrar la sesión o nos da tiempo alguna más del chat. Primero estaba ella... Jorge también. Jorge, perdona, Jorge, sí, que antes has... Luego vamos a ese lado. No, bueno, una de las cuestiones que rondan también, ¿no? Todo este ámbito de debate es en qué tipo, con qué tipo de alianzas pensamos, ¿no? Con qué sectores sociales, sobre todo, no tanto en las iniciativas que están ya en marcha, que nos han quedado claro un poco por dónde van, sino sobre todo si pensamos en ese mundo rápidamente cambiante, donde lo que viene no se va a parecer a lo que hemos conocido en el pasado, ¿no?
Entonces, extremando un poco las cosas, pero se podría mostrar a partir de propuestas concretas que están haciendo. Antes hablábamos, por ejemplo, de Benigno Varillas, los libros que está escribiendo sobre rewilding. Extremando un poco las cosas, se podría pensar que tenemos pensando también, por ejemplo, en el papel enorme que ha desempeñado, que sigue desempeñando la caza y el papel enorme que han desempeñado las zonas de caza, los cazaderos reales, por ejemplo, en la conservación de la naturaleza a lo largo de los siglos en Europa, sin ir más lejos. Habría como, por un lado, la posibilidad de aliarse con los ingenieros de Silicon Valley que teletrabajan más los cazadores de trofeos, ¿no? que van a favorecer, ¿no? pues esto, o con los sectores agroecológicos e indígenas, en el caso de donde tengamos, bueno, sucede por ejemplo en el norte de Escandinavia, pues con los Sami, por ejemplo, en el resto de Europa no hay ya mucha vida de ese tipo, y el campesinado tradicional casi ha desaparecido, pero según en otras zonas del mundo, pues eso son sectores sociales vivos y pujantes, ¿no? Y en fin, ya ha aparecido en varios momentos, ¿no? que hay, claro, diferentes maneras de plantear la renaturalización, las iniciativas de renaturalización. Esto de las pensar un poco también en términos políticos tiene su importancia, ¿no? A mí hoy nos impresionaba, y hoy lo comentamos también durante la mañana, los resultados de las elecciones en Holanda hace 2 días, ¿no? Con un ascenso enorme e inesperado de ese partido agrario antimedidas climáticas que se ha formado casi de la nada, que se opone también a iniciativas de rewilding en cuanto que chocan con la ganadería intensiva, y que ha obtenido 15 senadores y senadoras, es el mismo número que ha obtenido la alianza de socialdemócratas y el GroenLinks, ¿no? los verdirrojos holandeses que iban encima juntos en las elecciones, ¿no? Bueno, toda esta cuestión así de alianzas políticos sociales igual hay que pensarla también un poco a fondo. Vale, recogemos 2 o 3 preguntas más y si por aquí. Mi pregunta también va por alianza. Claro, sí que digo, presento tu nombre. Ahora soy Ana Campos. Y la verdad que yo lo veo un poco desde fuera, ¿no? Yo originalmente yo soy físico, o sea que tampoco entiendo mucho de naturaleza y tal, aunque estudio lo que puedo, ¿no? A ver, mi pregunta es la siguiente. Antes habéis comentado que India y China casi son 4.000 millones de personas. En Occidente apenas contribuimos, no sé si calculo bien, un 20% de la población actual. Pero la emergencia actual la provoca Occidente, con independencia de que yo ahora estoy mintiendo mucho porque los convertimos en esta fábrica hace unos años, pero somos los responsables. Yo coincido con Marta cuando dice que probablemente la piedra de toque vino en el Neolítico con la ganadería, la domesticación de los animales, etc. Pero desde mi punto de vista, la crisis actual ancla más en la modernidad, que es cuando surgió esta individualidad occidental, este ego, este yo, esta mentalidad judeocristiana que ancla con la mentalidad pastoril que comentabas, etc. Esa modernidad muy occidental, es muy colonial. ¿Qué piensan India y China? ¿Tiene movimientos ecologistas? ¿Cómo están encarando el cambio climático? ¿Tenemos alianzas con ellos? Porque yo lo que veo es que cuando uno habla de la crisis climática que hemos provocado los occidentales, luego hablamos de las soluciones a la crisis climática desde el punto de vista de la mentalidad occidental. Somos distintos tipos de personas, pero somos la misma cultura. Entonces no podemos preguntarle a otras culturas que no son tan individualistas, que son más colectivas, qué opinan de la situación y cómo lo resolverían ellos, porque en India conviven con los animales salvajes. ¿Hay alianza? O sea, mi pregunta es si hay alianza. ¿Tenemos alguna pregunta más? Gracias por las ponencias. Una pregunta muy específica. Oriol Navarro. Oriol Navarro. Soy yo, gracias. La pregunta es, ¿el rewilding se plantea la introducción de especies que eran de otras zonas, incluso zonas alejadas, si se han extinguido las especies, ¿no? Si faltan, pues eso, tal cual esa pregunta. Vale, y última pregunta de Astrid. Bueno, pues es muy corta y además iba un poco en la línea también de la cuestión de Jorge.
bueno, sobre todo Adeli, porque como el proyecto que tenéis es un proyecto a nivel europeo, y si lo he entendido bien, todos los proyectos por ahora son proyectos pilotos, ¿no? Pues podéis ya comparar un poco entre los distintos países donde haya más resistencias, porque habéis hecho un análisis de a ver a qué se deben estas diferencias, si los notáis, ¿no? Donde la gente esté más abierta a este tipo de proyectos, porque tiene que ver probablemente también con el ambiente político, ¿no? ¿Qué se puede hacer? ¿Con qué movimientos podemos buscar colaboración, ¿no? para promover este tipo de proyectos? ¿Habéis hecho este tipo de análisis? Vale, pues vamos contestando. Sí, Sí. Tenéis... No, tenéis toda la razón. rápidamente que si no se acaba el tiempo. Sí. Tu pregunta rápidamente, sí, se hace, se llaman reemplazos ecológicos, y en el momento en que tú no tienes una especie disponible porque desapareció, pues parece lógico, y hay cierta controversia, pero parece lógico utilizar una que es la más parecida posible. Por ejemplo, los búfalos acuáticos que veíais antes se extinguieron en Europa Occidental hace unos 3000 años. Pero su función ecológica como gran herbívoro que vive en los humedales no está. Entonces, al final tenemos que tomar un animal que se domesticó, que ahora es un animal doméstico, que en Italia hacen mozzarella, pues lo podemos reasilvestrar para que en vez de hacer mozzarella, pues almacene carbono, y ya está. Entonces, eso existe y es una herramienta de gestión. Cuanto más te alejes, más controversia puede haber, evidentemente, ¿no? Pero existe. Respecto a tu pregunta de las alianzas y de cómo, y en los diferentes países cómo se ve esto del rewilding, yo te diría que los sitios donde hay más dificultades no depende de la opinión de la gente, sino yo siempre digo que el principal competidor del rewilding son las subvenciones de la PAC. Es decir, cuando nosotros vamos a hacer una iniciativa de rewilding en una zona, en general nos dicen, esto es fantástico. Hay mucha gente que te dice, esto es fantástico, pero mire usted, yo con este prado aquí, con 4 vacas, cobro 500 euros por hectárea. Esos son 70.000 euros al año, con lo cual, gracias por vuestras ideas, pero no me interesan. Es decir, que en una ausencia de subvenciones o unas subvenciones más justas, seguramente casi todo el mundo optaría por el rewilding. Después, en cuanto a países, depende. Hay sitios donde cuesta un poco más de que entren estas ideas. Quizá el sitio donde los colectivos de agricultores son mucho más poderosos, donde, por ejemplo, sindicatos tienen mucho más poder, suele ser más refractario ese tipo de ideas, porque, digamos, es más desde arriba abajo, ¿no? Hay unos sindicatos que se oponen directamente, con lo cual el agricultor de a pie, estoy pensando en Francia, el agricultor de a pie ya no se mete porque dice, no, los sindicatos me han dicho que esto del resarciment es una cosa que, bueno, que es del diablo, ¿no? Por el resto, pues depende de contextos culturales, sociales, hay muchas diferencias, pero yo te diría que el principal escollo para nosotros son las subvenciones que te pagan por destruir la naturaleza, y hasta que no cambiemos por subvenciones que nos paguen por restaurar la naturaleza, vamos a tener problemas. Y respecto a las alianzas, ya rápidamente, completamente de acuerdo contigo. Yo creo que lo que hacemos mucho, y no sé si es debido al mundo digital de redes sociales, es sobre todo resaltar nuestras diferencias, y en cambio no formar alianzas con gente con la que seguramente estamos de acuerdo en un 80%. Yo por eso antes he dicho lo de los cazadores. Yo no soy cazador ni me gusta la caza, pero es una alianza necesaria en el territorio. Y lo mismo con los ganaderos y lo mismo con muchos otros sectores, con lo cual el rewilding o se hará con la gente del territorio o no se hará. Es así de fácil, ¿no? Y yo creo que eso es lo que hay que destacar, buscar las alianzas posibles y decir, bueno, estamos de acuerdo en un 70%, vamos hacia aquí, y en lo que no estamos de acuerdo, pues no trabajamos, ¿no? Y por último, nuestra manera de trabajar en el territorio, sobre todo como son territorios muy grandes, nosotros siempre trabajamos con los early adopters, es decir, no somos una administración que llega a una zona enorme y dice, señores, vamos a hacer un proceso de participación en el cual todo el mundo dice lo que le da la gana. No, porque ya sabéis esa famosa curva, ¿no? En la cual hay un 20% de early adopters, que son los que están abiertos a ideas nuevas, ganas de hacer iniciativas, tienen ganas de hacer cosas nuevas. Tienes un 60% de wait and see, no van a mover un dedo hasta que eso no funcione. Y tienes un 20% de deniers, que son gente que siempre estará en contra de todo. Entonces, lo que no tiene sentido es que tú vayas a hablar con ese 20%, no hables con ellos,
el 60% ya hablarás más tarde y tú te vas a hablar con el 20% de early adopters para intentar conseguir acuerdos y poder empezar a hacer cosas, porque si no, no puedes avanzar. Y como decíamos antes, no solo tenemos que avanzar, sino tenemos que avanzar a toda velocidad porque estamos en emergencia. Marta. Sí, bueno, muy brevemente sobre la cuestión de las alianzas que planteabais, que es muy relevante. Yo creo que es que nos tenemos que aliar con las demás especies. Es que si tú les preguntas a las demás especies si quieren rewilding, te dirán que sí. O sea, entonces, ¿no? En el planeta hay 8,7 millones de especies eucariotas, ¿no? O sea, nosotros 8,7. Nosotros los humanos debatimos y sí, sí, no, pero todas las demás están a favor del rewilding, porque a la que tú te retiras, ocupan el territorio encantadas de la vida. Entonces, si tú pones en una balanza una sola especie que debate y 8,7 millones de especies, yo creo que en un proceso democrático ganan 8,7. Entonces, si 8,7 millones de especies están a favor del rewilding, pues a mí me parece que sí que están a favor del rewilding porque democráticamente la mayoría están a favor y los únicos que tenemos dudas somos nosotros. Bueno, gracias. Sector de sector entusiasta de wilding. Ay, sí, perdona. No, es que no te puedo contestar porque no lo sé. Es decir, nosotros no te... No. Yo creo que el movimiento es mundial y de hecho existe una alianza global para el rewilding, pero es verdad que de momento está bastante liderada por Europa, Estados Unidos, Australia y falta voces de China, de India. En India están haciendo cosas muy interesantes por lo que decía antes, porque tiene la gran dificultad de que viven mil millones de personas con tigres, leopardos, etcétera, y eso es una gran dificultad. Pero yo no puedo contestar porque no conozco cómo funcionan esos países. Bueno, pero sí conoces lo de Latinoamérica. Igual sobre eso puede... Sí, el de Latinoamérica sí, pero creo que es un modelo diferente. En el modelo de Argentina, quizá de rewilding en Argentina es quizá más parecido al nuestro, pero yo creo que sería muy interesante el modelo indio de conservación de especies, no de rewilding, lo conozco un poco y en China yo no tengo ni idea de lo que hacen. Sé que trabajan mucho, pero no sé, no puedo contestar, no lo sé. Cogemos un par de comentarios así del chat y ya vamos cerrando porque es que ya son las 7 casi y como hemos empezado dando la palabra al público de aquí en persona, vamos a cerrar con las palabras de las personas que estáis a distancia para favorecer un poco que sea equitativo. Aquí para Deli preguntan, bueno, dicen que tengo un amigo en Holanda que me ha contado que los tauros se usan como carne en proyectos de rewilding. Según la base de sostenibilidad que ha mencionado Marta, ¿cómo se entiende que esto forme parte del rewilding, ¿no? Para ver un poco quizás el nexo. Sí, en algunos sitios, en algunos países, por ejemplo, en Holanda, se hacen proyectos de renaturalización en el cual, como son reservas pequeñas, cuando esos animales ya no caben, algunos se venden para carne. Eso es lo que hace una fundación en Holanda, no lo hacemos nosotros directamente. Nosotros no hacemos eso básicamente porque lo que necesitamos son cuantos más animales mejor. Es decir, cuando llega un momento en que esos animales llegan a su capacidad de carga, hay muchas otras zonas que están esperando poder tener animales para rewilding. Con lo cual, yo sé que se hace, pero no voy a opinar porque no lo hacemos nosotros. Otro comentario. Después parece ser que algunos enfoques de rewilding quieren resucitar especies antiguas ya extintas, lo que es un enfoque totalmente opuesto respecto al de preservar y ayudar a las especies actuales, que nos demuestran in vivo su éxito evolutivo al conseguir sobrevivir e incluso expandirse en ecosistemas degradados. ¿Qué pensáis vosotros al respecto? Bueno, que esas especies extinguidas no deben, la presencia de las especies que están ahora no son por el éxito evolutivo que tuvieron, es porque tuvieron la suerte de que no llegaron los cazadores recolectores y se las cargaron, con lo cual el ciervo se salvó porque quizá era más pequeño, el mamut se extinguió, pero no por su capacidad evolutiva, que seguramente era fantástica también. A mí me parece que, lo hemos comentado esta mañana, me parece que la de extinción y estos proyectos de recuperar mamuts y tal, tienen una gran controversia y se habla en todos los medios, pero al final son la excepción. Es decir, si necesitamos mamuts o elefantes asiáticos para llevar a Siberia para intentar mantener el permafrost, pues a mí me parece bien, pero no le daría mucha importancia en el sentido de que es una cosa anecdótica y en gran parte del mundo los proyectos de rewilding no tienen nada que ver con resucitar especies. Vale, y último ya comentario leemos de Josep Melero. Es que se ensalza al buen salvaje y no tenemos por qué creer que los paleolíticos eran ni mejores ni peores que nosotros. Lo único que podemos estar seguros es que eran menos. ¿Quién nos dice que tenían la oportunidad que
si tenían la oportunidad no mataban más de lo que podían comer y escogían las mejores partes de las presas y abandonaban el resto. Eso es Bueno. para Marta. No, es verdad que con Josep hemos comentado a veces esta cuestión. Es verdad que no hay que idealizar a nuestros ancestros cazadores-recolectores. Lo que pasa es que cuando los comparamos con nosotros, con lo destructivos que somos nosotros, pues parece que ellos eran un poco menos destructivos, pero estoy de acuerdo en esa idea de no idealizar, en general no idealizar a nuestra especie, que es bastante, en fin, está bastante desnortada y es bastante destructiva. Sí. Bueno, pues lo vamos a cerrar aquí porque son las 7, intentamos acabar puntual, es viernes por la tarde, creo que tendremos ganas de descansar un poco. Así que, bueno, gracias Marta, gracias Deli. Gracias, Cristian. Y gracias a todas y todos los que estáis aquí en persona, las que estáis conectadas a distancia y ojalá pues tuviéramos más tiempo para el debate, que daría mucho de sí, pero bueno, espero que tengamos otro pronto. Gracias. Y gracias al Instituto de Filosofía, que nos ha acogido aquí tan bien. Exactamente. Muchas gracias.